Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del número 4 de Yuste. La verdad es que es un placer estar aquí, en este acto, presentando otro número y ver que vamos avanzando por la senda que nos trazamos al principio de esta aventura y a la vez constatar que el proyecto se va consolidando. Agradecer la presencia de la alcaldesa de Segorbe, así como de la concejala de Cultura, así como la del presidente de la comisión delegada de la Fundación Bancaja, Segorbe. Mañana hará un año que presentamos aquí mismo el número 3 y en ese acto manifestamos públicamente que a partir de este momento sería durante el mes de agosto cuando anualmente viera la luz cada número de Yuste. Concretamente, el compromiso que adquirimos fue que esta presentación se hiciera el sábado anterior al comienzo de nuestras fiestas patronales, como preámbulo cultural de todos los actos que se celebrarán durante estas 2 semanas en nuestra ciudad. Y aquí estamos, cumpliendo el compromiso. Pero ese acuerdo supuso, entre otras cosas, un trabajo colectivo que comenzó a principios de año con el Consejo Asesor, marcando los tiempos y también con la obligación de los autores para cumplir con los plazos establecidos. Tarea difícil y complicada, pero con el esfuerzo de todos hemos logrado que hoy tengamos a Yuste en nuestras manos. La verdad que este es un gran equipo que tiene muchas cualidades, pero para mí yo destacaría el compromiso con el proyecto. Un compromiso que desde aquí agradezco a todos los que han participado de una u otra manera para que el número 4 de Yuste sea una realidad. Al coordinador, al Consejo Asesor y a cada uno de los autores que han participado en este ejemplar. Gracias por vuestra dedicación. Todos los artículos presentados son excelentes trabajos literarios y de investigación, como cuando lo leáis lo corroboraréis. Y también gracias al editor, a Samuel, por su trabajo, por su paciencia y también por su compromiso con la revista. Nuestra publicación se caracteriza por la pluralidad, tanto en sus contenidos como en sus colaboradores. Es, pues, una publicación abierta a todos aquellos que quieran formar parte de este proyecto, que no es otro que el de dar a conocer trabajos inéditos, literarios y de investigación histórica y patrimonial de nuestro entorno. Prueba de ello es que en este ejemplar hemos incrementado el número de autores respecto a ediciones anteriores, lo cual es indicativo de lo atractivo que es Yuste para los investigadores. Y, lógicamente, para nosotros no deja de ser un motivo de satisfacción, a la vez que nos estimula a seguir trabajando en la línea de mejorar la cantidad y la calidad de los artículos presentados. La estructura de la revista es la de siempre, como habéis podido comprobar. Una portada, una presentación, los distintos trabajos, que es el grueso de la publicación, el articulado, y luego una galería de personajes segorbinos. Pues bien, la portada en este caso recoge un fragmento de un proyecto de vidriera para la Catedral de Segorbe, titulado La Adoración de los Reyes, que realizó Vicente García Simón y que es propiedad de Jesús Zafón, que amablemente nos ha cedido la imagen para su difusión. En la presentación, además del texto propio, se incide en los actos que la asociación realizó el año anterior. No nos olvidemos que esta publicación forma parte de un proyecto cultural diverso con actividades que nuestra asociación viene organizando anualmente desde hace más de 25 años. El contenido propiamente dicho es amplio, como diría mi amigo José María, potente, pues lo forman 13 artículos que no voy a detallar, pero para eso están aquí la mayoría de los autores, que luego les explicarán el argumento y la metodología empleada, pero sí quisiera reconocer su trabajo y citarlos. Gracias, pues, a Luis, que nos ofrece un paseo por las cumbres montañosas de nuestra comarca, a Fina, por sus interesantes pinceladas históricas de la Val de Almonacid, a Manuel Vicente, por esa singular historia de amor que siempre nos sorprende, a Vicente, por el estudio de la actividad musical segorbina durante la pandemia, a Helios, por su trabajo sobre el cambio del paisaje de Xérica a lo largo de la historia y también de la mano del hombre, a Pilar, por darnos a conocer el interesante interior del Torreón de la Pelacia de Xérica, a José María,
por sus diversos trabajos presentados en este número, entre ellos uno sobre el efímero semanario El Palancia, editado antes de la Guerra Civil, a José Ángel por su estudio de los hospitales comarcales en los siglos XIII al XVIII, a Sonia por su análisis sobre la diócesis de Segorbe-Albarracín en los siglos XVI y XVII, a Emilio por su trabajo sobre la iconografía de la Capilla del Salvador de la Catedral de Segorbe, y a David, a Ángel y a Lucía por su estudio compartido sobre la Iglesia del Salvador y la ermita de Santa Bárbara de Zucaina. Todos estos trabajos componen, pues, un ejemplar interesante para el lector y también para los investigadores. Artículos que sin duda aportan un conocimiento literario de la historia y del patrimonio tanto de Segorbe como de nuestra comarca. Y en las páginas finales de la publicación nos encontraremos, como es habitual, con la denominada Galería de Segorbinos Contemporáneos, imágenes de conciudadanos que formaron parte de la sociedad segorbina del siglo pasado y que gracias a las fotografías podemos hoy recordarlos. En este número hemos incluido las de Miguel Igual, que fue recaudador de la contribución de Segorbe durante muchos años, y las de José López, más conocido como Pepe el Carrero, aunque se dedicó prácticamente toda su vida al oficio de montaje y de reparación de ballestas, como se puede apreciar en la instantánea que se le hizo en su taller. Son dos magníficas fotografías artísticas obtenidas del archivo personal de Ramón Abad, más conocido como Moncho. Bien, no quisiera terminar mi intervención, antes de dar paso a David, sin agradecer al Ayuntamiento de Segorbe, a la Diputación Provincial de Castellón y a la Fundación Bancaja Segorbe su colaboración con Yuste, ya que estas instituciones hacen posible que la publicación llegue a los lectores. Ahora ya sí que le cedo la palabra a David Montoliu, coordinador de Yuste. Gracias. Buenas tardes. Un año más agradecer la presencia de todos ustedes, de las autoridades, del público, de todos buenos amigos. Creo que estamos muy bien en familia y es un acto que cada año gana, ¿no? En fraternidad y sobre todo en calidad de sus contenidos. Sin más, pues como viene siendo habitual, desde el primer número nos gusta que los autores, digamos, presenten, planteen sus argumentaciones que se encuentran contenidas en la revista, más que nada porque es una manera también de vincularlos un poco no solo con la asociación, sino también con la publicación y, digamos, hacerla un poco más cercana al público en general. Muchas veces el mundo de la investigación, lo hemos hablado con personas que están presentes en la sala, parece que vaya adoleciendo, ¿no? Vaya perdiendo un poco interés para muchos investigadores, para muchos divulgadores, para muchos escritores, pero creo que se debe insistir en que el investigador, el que hace estos acercamientos, ¿no? a estos contenidos del pasado puedan presentar sus trabajos y puedan hacerlo de una manera cercana. Y nosotros creemos desde el principio que esa cercanía también es interesante, que ustedes los puedan ver un poco en directo, en primera persona, y escuchar sus palabras. Nosotros un poco podemos presentarlos, pero son ellos realmente los que han vivido esa investigación, los que han vivido ese trabajo, y creo que es muy interesante, creemos que es muy interesante que así lo puedan plantear. Sin más, me gustaría hablar brevemente, antes de hacerlo subir aquí a la mesa, de Luis Gispert Macián. Luis Gispert, en mi caso, es una persona, lo hemos comentado alguna vez, yo lo conocí en el año 80 con la presentación de su libro Viaje a la Sierra de Gúdar, y realmente poca presentación habría que darle porque es de sobra conocido por todos. Recientemente, él lo sabe, en un congreso de la Asociación de Escritores Aragoneses, se le nombraba, se le ponía a la altura de otros grandes escritores del pasado como Post, como Elías Tormo, como Post, una serie de escritores norteamericanos, españoles, que no es tan larga la lista, y digamos que como inspirador de esa última etapa del siglo XX
de lo que es el espíritu del viajero, ¿no? del escritor que plasma en letra sus apreciaciones en el camino, colocaban a Luis en esos itinerarios tan interesantes, sobre todo en nuestra provincia de Castellón y a lo largo del camino real que atraviesa nuestras comarcas. Y sin más, me gustaría invitar a Luis Gispert Macián para que nos explicase un poco su artículo La Cruz de Arguillas. Buenas tardes. Es un honor para mí pues abrir este apartado de lecturas de nuestros artículos. Cuando terminé de escribir Caminando por la Sierra Espadán, estuve un año recorriendo toda la sierra. En ese año no hallé ningún excursionista que saboreara la aventura de lo desconocido, porque la sierra era esa desconocida casi íntegramente. Solo me tropecé con algún jabalí que me dio algún susto que otro. 20 años atrás ascendí solo al Pico Espadán. Tenía 16 años. Era el año 1956 y en la cumbre ya había una cruz, señal que alguien la había colocado. Era una cruz formada por dos gruesas ramas de estilo rústico. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué cuando alcanzamos una cumbre con su cruz nos hacemos la foto con la cruz al lado? ¿Porque es un símbolo religioso y espiritual? Recuerdo cuando subí al Canigó, en el Pirineo Oriental, allá por el año 2013, fue mi última ascensión a un pico del Pirineo. Contemplé en la cruz de este pico una multitud de banderolas, 3 o 4 chupetes, 2 rosarios, 5 esquelas de difuntos, 5 collares o más de 10 sombreros, además de anillos y pulseras. Y lo más insólito, hasta comida para gatos. Pregunto, ¿es normal esa muestra de símbolos diversos, aunque algunos sean de contenido religioso? Yo creo que no, pero también añado que una cumbre puede dejar de ser un mero accidente geográfico para convertirse en un elemento con una marcada significación cultural, donde diferentes sociedades y culturas que han hollado su cima han depositado sus ofrendas de esperanza y de conquista. Se sube al aneto y se hace la foto en la cruz, en su cruz. No se hace la foto junto a otros símbolos que tiene esta cumbre, como son el vértice geodésico o la imagen de la Virgen del Pilar. No, la foto se toma junto a su cruz, como pasa en la cima del Pico Espadán, hoy con su cruz metálica. El año 1886, Jacinto Verdaguer publicó su poema Canigó, obra de carácter épico y romántico que celebra, siguiendo el esquema de algunas de las grandes sagas medievales europeas, el nacimiento de la nación catalana en medio de unos valles pirenaicos salvajes y primitivos. La obra configura un vasto manual de geografía, historia y mitología pirenaica. En los últimos cánticos del poema,
Una procesión formada por una representación de los miembros de la nueva sociedad que emergía de la oscuridad medieval, eremitas, santos, caballeros, asciende a la cima con una gran cruz a pesar de los obstáculos que, en forma de feroces tormentas, les oponen las hadas tratando de impedir la usurpación de sus palacios y del resto de lugares donde habitan todo tipo de seres vinculados a la naturaleza. La cruz consigue escalar y reinar en la cima. Quién sabe si ni que sea en un sentido metafórico, tal fue la primera cruz plantada en una gran cima pirenaica. Mientras las hadas se retiran entonando unos tristes y desconsolados versos de despedida al ver cómo su mundo se desmorona para siempre. A lo largo de todo el siglo pasado, la montaña se fue llenando de todo un conjunto de cultura material conductora de una fuerte carga simbólica, identitaria, moral y religiosa. Buena parte de las montañas pirenaicas que han destacado, ya sea por su belleza, por su altitud o por motivos de tipo social, han acogido diversos elementos, en muchos casos superpuestos, de signo religioso, desde simples hitos a grandes túmulos de piedra, altivas cruces, estelas, oratorios, vírgenes, estatuillas, altares, ofrendas, pesebres y otros símbolos en una mezcla de devoción y creencias diversas, identidad y sobre todo de admiración ante el espectáculo grandioso de la alta montaña, el cual no podía ser sino obra de una potencia elevada y eminente. Los hitos y los túmulos probablemente tengan un doble sentido de señalización y orientación. Indicar un punto geográfico concreto e indicar el punto que ha sido posible alcanzar, en este caso la cumbre solitaria de una montaña, como un testimonio de humanización que desafía las marcas intangibles de los dioses del pasado que la habitan o que la habitaron hasta la llegada de la modernidad. Es este un proceso que se inició con el auge de la cultura excursionista de finales del siglo XIX y principios del XX, cultura que se ha desarrollado y consolidado a lo largo de las últimas décadas y que actualmente, en el siglo XXI, vive su máximo esplendor posible. El excursionismo romántico ha dejado paso a las cada vez más amplias y diversas modalidades del excursionismo deportivo, en un contexto ya en este siglo de profunda transformación social de la sociedad montañera en general y de la irrupción de algunas de las tendencias sociales que actualmente ya están plenamente asentadas: el turismo masivo, el consumo de naturaleza y ruralidad, el disfrute del tiempo de ocio y el cuidado del cuerpo y de todo aquello asociado a la salud física y el bienestar personal. Al fin y al cabo, la alta montaña no deja de ser un espacio donde se reflejan las mentalidades de cada momento. Pero no me quiero explayar en un contexto que ya no se centra en la idea de mi artículo, la cruz del Aguilar. Hay cruces en Espadán, o únicamente la cruz del Pico Espadán, o de las Sierras Calderona, las que se sitúan en el pico, en el Picayo, en la Creu de San Esperit, en el Tierro, o la cruz de San Sebastián en altura. Me dijo el carpintero que me hizo la cruz para el Puntal del Aguilar, la montaña más alta de nuestra comarca, con sus 1.616 metros de altitud y la séptima de la Comunidad Valenciana: si el Aconcagua tiene una cruz, ¿por qué no tenerla en el Puntal del Aguilar? Y mi relato lo contó. Muchas gracias. A continuación, una persona muy querida para todos nosotros, Fina Marín, que ha despertado un poco al mundo de las letras, aunque ella ha escrito toda la vida, pero que últimamente, digamos que ha inspirado muchas páginas y muchas lecturas de
de muchos de nosotros y para la asociación, para nosotros es un placer tenerla entre nosotros en ese fabuloso relato que se llama Cruzar el río de Fina María. Buenas tardes, muchas gracias por este acto tan maravilloso que yo no había pensado nunca pertenecer a este círculo tan creativo y tan inteligente con sus investigaciones. Lo mío es un relato, digamos, de pequeña, de saber escuchar a la gente mayor y de vivir en esos sitios. Nací, como saben, en Vallalmonacid, y Vallalmonacid sabemos que es una población de origen musulmán, siendo reconquistada por Jaime I en 1238, quien la donó el mismo año a Berenguer de Palou, obispo de Barcelona. Tras sucesivas herencias, recayó la posesión del castillo de Almonacid en la Casa Ducal de Cardona, desde 1562 unida al Ducado de Segorbe. A raíz de la expulsión de los moriscos, se hizo necesaria la repoblación de las aldeas del valle, puesto que la población cristiana era exigua. En mayo de 1610, Pérez Ximénez de Urrea, conde de Aranda, contrató 65 familias aragonesas para que se estableciesen aquí a cambio de donarles casa y tierra en Vallalmonacid. En la actualidad tiene 285 habitantes. En verano se multiplica por 10, como todos los pueblos de alrededor. Su población es agrícola, una pequeña vega bañada por el río Chico y diversas fuentes: Fuente Larga, que riega la partida de la Huerta Mayor; la Rodana, que abastece de agua potable al pueblo junto con la Fontana; Fuente del Lentisco, de pobre caudal, pero muy apreciada. Es muy buena para los riñones, diurética como todas las aguas, ¿no? Pero esta tiene algo especial. Lo más destacado es el cultivo de olivos, con denominación de origen, Serrana de Espadán. Su aceite se elabora en la cooperativa AIR, de gran calidad y muy buscado por la baja acidez que lo caracteriza. La climatología es mediterránea, con un fuerte periodo de sequía en verano, máximo pluviométrico en otoño, matizado según la influencia marítima o continental. La foto de la crecida del río Chico, que incluyo en el libro, es de las últimas lluvias de primavera. En estas lluvias de primavera-otoño, el río se muestra bravo y peligroso. Hay dos lugares que definen a este precioso pueblo. Castillo de Almonacid. Este castillo, situado en el término municipal de Vallalmonacid, es de origen musulmán. Es el único caso en la Comunidad Valenciana de Ribat. Es un monasterio musulmán fortificado en el que residían los murabitín, monjes guerreros. La planta del castillo es perfecta, rectangular. Lo que queda son unos pocos lienzos de las murallas, el aljibe que abastecía de agua a los habitantes del monasterio, hoy restaurado, se había utilizado como corral de ganado. Pero por encima de todo, lo que destaca es la torre del homenaje, de 4 alturas, de planta rectangular y un lado curvo en su cara sur, con sus almenas y saeteras.
el olmo. Este árbol centenario era el símbolo para los habitantes del pueblo. Bajo sus túpidas hojas se celebraba todo lo importante relacionado con los habitantes del lugar. Para conocer algo más hay que leer la pequeña historia que incluyo en el libro. Vallalmonacid está a 8 kilómetros de Segorbe. Es un pueblo con historia como muchos o todos de la Sierra Espadán. Para los habitantes de Vallalmonacid, Segorbe es nuestra capital del Alto Palancia. Desde siempre los habitantes acudimos para cosas importantes, compras, médicos y temas oficiales, hasta tal punto que yo me casé con un segorbino y ahora tengo una relación muy curiosa, muy especial con otro segorbino. Para mí Segorbe es lo más importante. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación vamos a dar paso a Manuel Vicente Martínez. Manuel Vicente, además de profesor y un gran conocedor de Segorbe y de es una persona que ha estado en el proyecto de Yuste desde el primer momento y para nosotros tiene un valor especial no solo por su inmensísima calidad humana, sino por el afecto que le tenemos todos nosotros, ¿no? Es una persona realmente afable, especial y muy querida por todos nosotros. Con todos nosotros, Manuel Vicente. Buenas tardes, estoy encantado de estar aquí, encantado de que me hayan permitido de estar nuevamente, de sentirme un veterano con ellos por haber llenado ya tantas páginas de la revista Yuste. Tengo que decir, para presentar mi relato, Entre cenizas, que es una narración ambientada en el entorno de los 50 caños, en la cual intento describir pues, una fractura que la vida produjo entre dos personas y que quizás se pueda recomponer. No sé, cuando la lean ustedes ya lo irán viendo. Lo cierto es que viniendo hacia aquí me he dado cuenta de que tenía una anécdota esta narración mía. Le ha surgido una anécdota. Y es que yo una tarde estaba por los 50 caños paseando, asomado al puente, y se me ocurrió una frase. Pensé, esta frase es bonita. Con esta frase quizás yo la puedo introducir en la historia que me pueda inventar. Y ya tiene más de 2 o 3 años que empecé la narración, y la fui construyendo poco a poco, pero la anécdota es que la frase que a mí se me ocurrió en aquel momento, por la cual surgió la narración Entre cenizas, no supe encajarla en ninguna de las situaciones que describo. Y la narración está, pero la frase la voy a decir, porque no aparece aquí, pero quiero que la sepan, la frase más o menos que se me ocurrió en aquel momento era que las aguas del río, cuando bajan, se quedan en la memoria de las personas. Y la quise incluir, no he podido, quizás en alguna otra ocasión le dé la oportunidad o ella me dé la oportunidad a mí
de ponerla por escrito. Espero que les guste cuando lo lean. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos entre las manos a otra de las personas que han estado al frente del proyecto, no solo en el Consejo Asesor, sino como participante activo desde el principio del mismo, que es Vicente Martínez. Vicente Martínez, aparte de ser doctor en musicología, profesor y uno de los máximos especialistas a nivel mundial, no solo de la figura del maestro de capilla Andreví, de la Catedral de Segorbe, sino de prácticamente todo el siglo XIX español. Aparte, él es un buen amigo, una persona también muy cercana y muy querida por todos nosotros. Y para nosotros es un verdadero lujo que alguien como él también se muestre tan activo, ¿no? Siempre tan presente y siempre tan colaborador, con mucho afecto. Le pedimos a Vicente Martínez que acceda a la mesa. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Asociación Navarro Reverter por esta revista Juste y por todas las actividades culturales que a lo largo del año realizan, porque realmente es una gran oportunidad para los investigadores la que tenemos año tras año, en este caso ya es la cuarta edición de la revista Juste, por publicar nuestras investigaciones, nuestros trabajos, la recopilación que hacemos de informaciones y que seguro, pues con el paso de los años y dentro de quién sabe cuántas décadas, pues seguro que servirá de referencia para otros investigadores para poder nutrirse de ellas y para poder realizar otras investigaciones, y complementará una parte de la historia de Segorbe que estamos viviendo en estos momentos. Por lo tanto, enhorabuena y muchas gracias por la oportunidad que nos dais de hacer estos trabajos. Bien, el trabajo que yo presento este año en la revista Juste me gustaría clasificarlo o calificarlo como un artículo de lectura sencilla y fácil, porque más que una recopilación histórica de la música, lo que he hecho ha sido una recopilación para la historia de la música. Y es algo que quisiera explicar un poco para que cuando después lean el artículo, pues entiendan la finalidad con la que he llevado a cabo esta investigación. En el año 2020, el 15 de julio del año 2020, presenté un trabajo final de máster en la Universidad Internacional de La Rioja, que versaba sobre la gestión cultural musical en Segorbe durante la época contemporánea, que abarcaba aproximadamente desde el año 1905, que se funda la Sociedad Musical, hasta esos momentos que había podido recopilar información. Aunque el trabajo recuperaba todos los programas de concierto, la historia de las sociedades y asociaciones musicales en Segorbe, todas las propuestas musicales que se habían llevado a cabo durante todos estos años. Pero claro, en el tiempo que lo finalicé de redactar y que lo presenté, coincidió con el momento que me dio paso, me abrió la puerta de pensar en un futuro proyecto, en un futuro trabajo, que era el de la oferta musical en Segorbe durante los tiempos que estábamos viviendo, que eran unos tiempos excepcionales. Ya sabemos todos que era la época del COVID. Entonces ahí se fusionaron una serie de ideas, se mezclaron una serie de propuestas que me gustó ir recopilando, porque yo, para poder publicar o presentar aquel otro trabajo, realmente me costó mucho esfuerzo y sobre todo pues ahondar en muchas fuentes para poder encontrar datos que completaran la investigación. Entonces yo pensé que era un momento idóneo para todo lo que fuera ocurriendo durante la pandemia, que no sabíamos, lógicamente, cuánto tiempo iba a ocuparnos, pues que estuviera redactado, que estuviera recopilado y quién sabe para cuándo podría ser útil ese trabajo. Pues bueno, el momento de que fuera útil, el momento de la presentación, pues he considerado que ha sido en el volumen 4 de Juste. Y ha sido ahora porque este trabajo se secciona entre aproximadamente el 14 de
marzo, que es cuando decretaron el primer estado de alarma, un estado de alarma que era para unos breves 2 semanas, aproximadamente 15 días, y se alargó hasta 98 días el primer estado de alarma. Y se continúa hasta el 19 de abril de 2022, hasta hace muy poco tiempo, que es cuando ya decretaron el final de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los espacios cerrados y, por lo tanto, entrábamos en una nueva normalidad que ya nos recordaba aquellos tiempos pretéritos en los cuales pues, podíamos vivir y disfrutar cómodamente. Entre ambas fechas, lo que he hecho ha sido, dentro de cada una de las olas, han habido 6 olas de pandemia decretadas por las autoridades sanitarias, y recopilando toda la oferta musical que ha habido en Segorbe a partir de todas las asociaciones, de todas las entidades, para que quedaran recopiladas y quedaran de alguna forma escritas, de forma que el día de mañana aquel otro trabajo que presenté junto con este, pues al final abarcaran aproximadamente unos 120 años de historia musical de Segorbe y que espero poder sacar a la luz en breve espacio de tiempo. Dentro de la estructura del artículo, curiosamente, y como algunos ya hemos comentado antes de empezar este acto, no hay lugar a duda que tenía que reflejar una de las canciones, el himno que se estableció en aquel momento, el Resistiré del dúo Dinámico. Era una canción que, sin saber cómo, pues surgió de entre el pueblo como un himno de la pandemia y que prácticamente se hacían covers, versiones, se cantaba, se interpretaba musicalmente, instrumentalmente, solo con la letra, y toda la gente pues un poco lo utilizó como el referente de ese momento. Y a partir de ahí lo que hago es, como comentaba anteriormente, dentro de cada una de las olas, un poco reflejar toda la gestión musical, toda la oferta musical que ha habido en Segorbe en estos casi 24 meses, que sí que es verdad que recupero un poquito antes de ese mes de marzo, finales de 2019, para que se haga un poco una visión de lo que teníamos antes de empezar la pandemia, y lo prolongo con una proyección de futuro hasta prácticamente estos primeras semanas de agosto, que ya estaba programado en la gestión musical en Segorbe, con diferentes actividades, para que también se vea cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido saliendo de aquel momento. El artículo finalmente concluyo el artículo con 4 gráficas, 2 de elaboración propia, en la cual muestro por olas de COVID y por meses cómo ha ido evolucionando el número de propuestas musicales en nuestra ciudad, y se ven claramente esos dientes de sierra que van marcando pues cómo cuando se está, digamos, saliendo de cada una de las olas aumenta la oferta musical, porque se libera un poquito más las posibilidades que se nos ofrecen o que se ofrecen de hacer actividades culturales, y al mismo tiempo se vuelve a ver cómo caen otra vez las actividades por las circunstancias que estaban marcando. Y estas 2 gráficas se complementan con otras 2 que he recuperado del Instituto Nacional de Estadística y de las autoridades sanitarias, que son públicas, estaban publicadas, en las cuales se iba viendo cómo iban evolucionando el número de casos y las cifras de muertos a lo largo de toda la etapa del COVID. Con la curiosidad de que si pudiéramos acabar de solapar una con otra, veríamos como a medida que iban bajando poco a poco las cantidades de afectados por el COVID y de muertes por la pandemia, vemos como poco a poco, si trazáramos una línea recta que enlaza todos los puntos, todos los extremos los picos más altos de cada uno de los registros musicales que se han ofrecido, pues marcarían un contraste de cruce de líneas. Y en definitiva esto es el artículo que he presentado. Yo les adelanto que es un artículo fácil, sencillo de lectura, que más que un artículo de recuperación histórica es una recuperación para la historia, pero que sí que es cierto que muestra cómo la cultura es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, y sobre todo cómo la música se convierte en definitiva, o se convirtió en definitiva, en una vía de escape y una propuesta para poder salir de esta circunstancia, de esta pandemia que tristemente nos ha afectado y que nos ha limitado de hacer muchas cosas durante estos 2 años, y que espero que no se tenga que volver a repetir para no tener que recuperar más datos de este índole. Muchas gracias de nuevo a la asociación y a que siga el 5º número. Bueno, a continuación tenemos que excusar a Helios Borja Cortijo, que no ha podido estar presente esta tarde, que con el artículo El paisaje de Xérica a lo largo de su historia también había colaborado de una manera muy interesante en el volumen. También excusar la ausencia de Pilar Bañó Arándiga con el artículo Una capilla situada dentro del torreón de la Pelacia, en Xérica. Ambos artículos
dan testimonio, ¿no?, de la importancia de Jérica a nivel patrimonial e histórico en la propia comarca y diócesis de Segorbe. Por ejemplo, en este segundo caso del Torreón de la Palacia, que pudimos observarlo cuando hubo el descubrimiento del mismo, es un artículo muy interesante, pues refleja la conservación de una capilla en uno de los torreones del tercer recinto amurallado de la ciudad de Jérica, o de la villa de Jérica. ¿Por qué es tan especial? Porque realmente debe de ser uno de los pocos conservados, si no el único, de una realidad que estaba presente en la mayoría de nuestros pueblos, que era una capilla devocional en la cima de los torreones. ¿Por qué también es importante? Porque es una capilla de principios del siglo XVI. Digamos que mientras el resto, culturalmente, artísticamente, en la comarca todavía estábamos inmersos en las últimas décadas del estilo gótico, ya aparece el clasicismo renacentista, la romana, en ese enclave tan particular como esta Torre de la Palacia. Una realidad que debió de ser reflejo de otras ubicaciones, como la propia catedral u otras construcciones, pero dar un poco la importancia y la plasmación de que en Jérica hay una actividad arquitectónica muy importante. De hecho, están documentados, como comentamos el otro día, muchos maestros franceses y de cántabros y del norte de la península trabajando en su elaboración y documentados en los archivos históricos. Una realidad que en la comarca se prolongó prácticamente hasta finales del siglo XVII. Luego tenemos 3 artículos muy interesantes de José María de Jaime Loren, que también ha excusado su presencia por motivos de salud. José María de Jaime es uno de los grandes activos que tiene la revista y la asociación. Como muchos conocen, es doctor, farmacéutico y una persona de una gran valía y de unos grandes conocimientos enciclopédicos. Artículos, había hecho la vida segorbina en la antesala de la Guerra Civil, el Palancia, Vicente Simón Aznar, el antidiabético Cervera Baviera, de esa figura tan muchas veces menospreciada y tan interesante como fue Julio Cervera, y 2 sacerdotes segorbinos en la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Y sin más, creo que está presente en la sala José Ángel Planillo Portolés, que es investigador y guía turístico de sobra conocido por todos nosotros, una persona de unas grandísimas inquietudes por el patrimonio y por la preservación de todo aquello cultural, que últimamente está muy centrado de una manera muy acertada, porque la vertiente turística es interesantísima en la elaboración de esos caminos, de esos senderos tan importantes en la vida de las comarcas del Palancia a lo largo de los siglos. Y el artículo se llama El camino de los pobres, de Segorbe a Valldecris, en busca de sustento. Pedimos a José Ángel Planillo que suba y nos explique. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecer también, como mis anteriores compañeros, la oportunidad que nos da la revista Yuste y la Asociación Navarro Reverter para publicar estas cosas. Y un poco pues les voy a presentar este trabajo que en este boletín cultural ve la luz por vez primera y hace referencia al Camino de los Pobres, un trazado que se suma a la red de caminos de Valdecrist, que desde el año 2009 un grupo de la Asociación Cultural Cartuja de Valdecrist está tratando de recuperar para dotar de mayor oferta cultural al conjunto monástico. Ya sabéis que existe un viejo refrán que dice que todos los caminos llevan a Roma. Pues bien, aunque sería un tanto exagerado aplicar
este dicho a nuestra apreciada Cartuja, nosotros pretendemos difundir todos los caminos que llevan a Valdecrist. Y es que el poder que alcanzó esta Cartuja a nivel religioso, político, económico y social motivó que numerosas personas acudieran hasta el Valle de Cánovas desde los más recónditos lugares para visitar, conocer, litigar, mendigar o rendir cuentas con los moradores del que se consideró el más insigne de cuantos la Orden tuvo en España. De momento, con este que hoy aquí se expone, ya son 3 los caminos que se han publicado y otro que se le ha facilitado al Ayuntamiento de Altura por si desea publicarlo y señalizarlo. Esta red de caminos son la Senda de los Cartujos, que a través de los pasos de la Sierra Calderona recorre la distancia que separa las 2 cartujas valencianas más antiguas del Reino de Valencia, las de Portaceli y Valdecrist, intentando ser fieles a las ideas de movilidad de la época. El mismo está señalizado desde el año 2019 por el Parque Natural de la Sierra Calderona como el Sendero Blanco y se espera que en los próximos años se alargue por fin hasta unir con la 3ª cartuja valenciana en el Puig, en la cartuja de Aracristi. El siguiente camino es el Camino de Pescadores, una ruta comercial surgida por la necesidad de proveerse de uno de los alimentos en la dieta de los cartujos y que unía Valdecrist con el Mediterráneo, del que se conservan documentos históricos y tramos con esta denominación tanto en la Val d'Uixó como aquí en Segorbe. En la actualidad, el Ayuntamiento de Moncófar, punto de final del trazado, ya ha señalizado parte del recorrido y colocado unos paneles en su término municipal y esperemos que con los años pues, todos los municipios por los que cruza, pertenecientes a 2 provincias, pues también se pongan en común y consigamos sacarlo adelante. Y a esto sumamos el camino a la Cueva Santa siguiendo las cruces, un itinerario que une la Cartuja y el santuario tan ligado a este monasterio, siguiendo las cruces y pilones que marcan este trazado y recorriendo varios parajes históricos del término de Altura. Pero el que aquí vamos a esbozar es el Camino de los Pobres, un corto camino entre Altura y Segorbe que recorrían a diario más de un centenar de personas necesitadas para favorecerse del alimento que en las puertas del convento repartían los cartujos. Como es conocido, la miseria fue una de las constantes en la época medieval y moderna, pues a los sistemas socioeconómicos instaurados, donde las diferencias sociales estaban muy marcados, se unían pues, malas cosechas, sequías, epidemias, guerras, viudeces. Para tratar de ejecutar los preceptos de la caridad cristiana y ayuda al necesitado que predicaba la religión cristiana, se crearía la doctrina de la caridad, que perdurará a lo largo de la historia y con la pretensión de ayudar al pobre y dar limosna para caridad, desde las clases más acomodadas, cumpliendo así una doble función, una espiritual, la salvación del alma, y otra social, de asistencia para el pobre. Un medio de preservar el orden social corrigiendo desigualdades, aunque sin suprimirlas. En estas labores asistenciales sería la Iglesia quien ejercería un mayor protagonismo al ejercer como gestora y distribuidora de los donativos, así como en representar a los intereses de los pobres, a los que se clasificaría en diferentes grupos en función de su desgracia. Pobres de solemnidad, que serían los desamparados por razón de edad, como los viejos y los niños, por género, las mujeres, las viudas sobre todo, y por salud, los enfermos. Pobres vergonzantes, aquellos que habiendo poseído bienes los han perdido y les daba vergüenza solicitar ayuda o pedir limosna, y los pobres laboriosos, aquellos a quien su trabajo no les permitía asegurar la subsistencia. Con estas donaciones se crearon varias instituciones de asistencia a los pobres, como los hospicios y hospitales para peregrinos, que proliferaron por Europa a partir del siglo XIII y que acogían principalmente a transeúntes, pobres y mendigos, al tiempo que se les curaba de cualquier dolencia y enfermedad. Así como cofradías caritativas que, además de honrar al santo patrón de la misma, hacían con el objeto de dar auxilio entre los cofrades y dedicarse a diferentes aspectos de la ayuda a pobres vergonzantes, a casar doncellas, en la recogida y cuidado de expósitos, auxilios en la enfermedad o a prestar ayuda en sufragios y entierros. El que Segorbe fuera ciudad episcopal motivó una mayor voluntad a la hora de asistir al pobre, pues al celo de algunos obispos y canónigos se unían las ayudas de las instituciones religiosas que existían en la ciudad y su entorno. Así, por ejemplo, el Cabildo de la Catedral tenía costumbre de repartir trigo a los pobres para el Día de los Difuntos, el 1 de noviembre, por mandapía de María de Luna, o el convento de las monjas agustinas de San Martín entregaban el Día del Santo, el 11 de noviembre, ropa y trigo a los más necesitados.
Y luego, pues algunas de las más notables que nos han llegado hasta nuestros días, pues por ejemplo son el reparto de la sopa del santo, que los frailes mínimos de Viver ofrecían a vecinos y pobres que pasaran por el convento el día de la festividad de San Francisco de Paula. También los concejos municipales y algunas órdenes religiosas fundaron hospitales para pobres y peregrinos. El más antiguo que tenemos constancia es el Hospital Mercedario de Árguinas, junto al Camino Real de Aragón, muy próximo al Algar de Palancia, pero también los existía similares en El Toro, en Vejís, Viver, Jérica y Segorbe. Este último en diferentes emplazamientos hasta que el obispo Lorenzo Gómez de Aedo decidió construir un edificio nuevo y grandioso en un solar ubicado entre el final de las últimas casas del pueblo y el convento de los Padres Capuchinos. Para cuya construcción empleó los sillares del castillo de Segorbe y que ha llegado hasta nuestros días. Su gestión episcopal, ducal y municipal procuraba curar a enfermos, depositar momentáneamente a los expósitos, dar ropas a los pobres vergonzantes y alojamiento de hasta 3 días a los pasajeros, a los pobres, y permanente a los mendigos de Segorbe que se sometieran al reglamento interno. Precisamente desde este hospital segorbino es donde se inicia esta ruta que, aunque ya olvidada por muchos, ha quedado en la memoria toponímica de Altura y Segorbe, como Camino de los Pobres o de San Julián, porque tenía como destino la Cartuja de Valdecrist, cuyos frailes también realizaban una labor humanitaria al repartir una limosna en forma de comida a una media de unas 100 personas al día desde 1422 hasta 1835. Fue en el capítulo celebrado en Valdecrist el 5 de mayo de 1422, durante el priorato de Fray Pedro Jordán, cuando se estableció la costumbre de dar limosna a los pobres con gran prodigalidad, porque, según el padre Faula, esta limosna se componía de 1 libra de pan con su escudilla, que se hace de hortalizas, atún o sardinas, o pescado cesial fresco, o huevos y todo lo que sobra, o por el amor de Dios dejan los religiosos en sus ventanillas. Con esto y un par de vasos de vino que se les da de beber, tienen su mediana comida y van tan contentos y aun con un buen pedazo de pan para la noche. Este itinerario, de unos 2 kilómetros de distancia, arranca desde el antiguo hospital o Casa de la Misericordia, donde, como ya se ha visto, se les daba alojamiento y ropas, y baja hacia la fuente del Almagrán para buscar el puente que cruza el barranco de Capuchinos. De allí, salvando las carreteras, que entonces obviamente no existían, se encaminaba hacia Valdecrist por la partida de La Losa, Marrollo y San Julián, y frente a aquel ermitorio, ya desaparecido, se dirigía hacia los muros de Valdecrist, enfilando después la carrera de los Cipreses, donde estaba la puerta de la Cartuja. Obviamente, realizar este camino por el trayecto exacto a día de hoy pues es totalmente inviable debido a las graves alteraciones que ha sufrido con la construcción de la CV 25, de la antigua Nacional 234 y de la autovía 23, que lo han mutilado hasta tal extremo que se ha de dar un gran rodeo para poder ajustarse al máximo. Pero para ello se ha planteado realizar este camino por caminos alternativos, practicables y lo más ajustados al camino original. Así, al llegar al puesto de la Cruz Roja, debemos continuar por la carretera hacia la Villa de Altura hasta la rotonda de acceso al polígono industrial de La Olivera. Tras cruzar con cuidado, una señal de tráfico nos indica el Camino de San Julián, por el que se seguirá hasta llegar a una balsa de riego, donde se tuerce a la derecha para ascender hasta el lugar donde antaño se estuvo la ermita de San Julián y de allí, por la izquierda, a la Cartuja. Como conclusión, se observa que el camino de los pobres, pese a lo desdibujado de hoy día por los actuales viales, era más que un simple camino, pues además de unir diferentes elementos históricos y patrimoniales, como los aquí citados, servía para que cientos de personas, aquejados por las carencias de una época nada fácil para las clases más bajas, tuvieran cubiertas sus necesidades mínimas para poder subsistir gracias a la caridad de entidades como la Cartuja de Valdecrist y la Junta de Caridad gestionada por la ciudad y obispado de Segorbe. Esperamos que, dando a conocer este tipo de patrimonio, no caiga en el olvido y se recuerde la labor humanitaria que ya era demandada en épocas pasadas y lo sigue siendo en nuestros días. Muchas gracias y espero que disfruten con el reportaje. Bueno, a continuación, también Sonia Cercós ha excusado su presencia. El artículo era la transición de los siglos XVI y XVII en la diócesis de Segorbe, reflejo de una sociedad y una cultura que era un acercamiento muy interesante y muy documentado a la sociedad que vio la expulsión de los moriscos en nuestra comarca, con abundante material y muy desconocido.
Y ya digamos, entramos en la recta final y presentamos el trabajo de Emilio Jesús Díaz García, que es doctorando del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, es discípulo del gran maestro Amadeo Serra, al que los dos apreciamos infinitamente, uno de los grandes sabios de todo aquello medieval valenciano, ¿no?, en la actualidad. Y sin más, nos acercamos a un estudio precioso y muy singular de la Capilla del Salvador de la Catedral de Segorbe, ¿no?, la Capilla Sixtina de la diócesis. Pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría poner de relieve la existencia de asociaciones como la Asociación Cultural Navarro Reverter, que permite a jóvenes investigadores publicar sus trabajos de investigación, y sobre todo por la importancia que a través de revistas como la que tengo aquí en mis manos se le da al patrimonio, no solo cultural, ¿no?, y artístico de la comarca del Alto Palancia, sino también al patrimonio inmaterial. Bueno, mi breve colaboración a esta revista, como ven en pantalla, es un estudio que es como un daño colateral de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral versa sobre la iconografía marginal en la ciudad de Valencia. Todavía no sé si denominarla iconografía marginal o decoración marginal, porque la iconografía se supone que es el proceso científico del estudio de la imagen. Y la culpa, no sé si David podemos poner la foto que sale del caracol. La culpa de todo esto la tiene la imagen que veis en pantalla. Esto está en Segorbe, está en la Capilla del Salvador. No sé si alguien lo había podido observar antes. Y bueno, mientras realizaba mi tesis doctoral, encontré en la lonja de Valencia, bueno, no los encontré porque ya llevaban ahí desde el siglo XV, 4 caracoles, y ello me llevó a hacer un trabajo de investigación para la Universidad de Valencia, para presentarlo en un simposio internacional sobre la imagen del caracol en la Edad Media, en el cual incluía esta imagen que tenéis en pantalla. Y bueno, pues una vez estaba en ese punto, dije, pues, oye, voy a ver si de Segorbe hay algo que hable de la decoración marginal de la portada de la Capilla del Salvador, y no había nada. Y entonces, pues, hablé estuvimos en contacto con David y nada, pues subí una tarde, tomé fotografías y me puse a trabajar en la investigación sobre esta decoración marginal. El texto se estructura en varios capítulos y bueno, se hace un recorrido por los diferentes tipos iconográficos que se representan en ese margen, ¿no?, en el guardapolvo de la portada y en las ménsulas. Es interesante la imagen del caracol porque vemos que es un caracol clérigo, un caracol del cual está emergiendo la imagen de un clérigo, y que su contenido semántico puede variar en función del lugar en el que se encuentre y a quién vaya dirigida la imagen. Eso lo van a poder descubrir en el artículo. Al final del artículo, bueno, pues hay una pequeña conclusión en la que pongo de relieve pues la variedad del contenido semántico de la imagen en función de los ojos que la miran y de la recepción de la imagen, y en cómo el obispo Íñigo de Valterra, que es quien sufraga la capilla, bueno, pues lanza un mensaje con esta decoración marginal que va totalmente en contra de lo que realmente él hizo en vida. Y bueno, pues poco más. Yo prefiero que lean el artículo, que saquen sus conclusiones y... Aquí puedes hablar. Sí. Coméntalo. Sí. Nada, me está diciendo lo del caracol. Bueno, me está aquí achuchando David para que comente lo del tema del caracol. El caracol en la Edad Media tiene varios contenidos semánticos. Yo aquí en Segorbe
Bueno, teniendo un poco en cuenta lo que conocemos de la personalidad del obispo Íñigo de Baiterra, el caracol iba desde un contenido semántico que se interpretaba como símbolo de la cobardía hasta símbolo de la lujuria, ¿vale? Por esa viscosidad, por entrar y salir de la concha del caracol, etcétera. Yo interpreto en este trabajo el caracol que tenemos aquí en dos vías. Una, la de la cobardía. Recordemos que en el momento en el cual se construye la capilla estamos en el cisma de Occidente, en el cual Íñigo de Baiterra toma una posición bastante firme y podía estar haciendo referencia a este caracol pues, a esos clérigos que formaban parte de la diócesis de Segorbe-Albarracín en aquel momento, que no eran valientes de tomar una decisión y posicionarse en un punto o en otro. Y por eso se representa un clérigo saliendo de la concha de caracol, ¿no? Que el caracol ante cualquier estímulo enseguida se esconde en su concha. Y por otro lado podría ser una imagen que estaría haciendo referencia a los placeres terrenales. Esto estaría en conjunción con el resto de imágenes del guardapolvo de la portada, que todas tienen un componente terrenal. Hay un dragón que tiene las 4 patas en el suelo, está el hombre este hombre que también representa, ¿no? Ese apego a lo terrenal, y por lo tanto el caracol, que es otro animal terrestre que se desplaza por el suelo, podría estar haciendo referencia a esos placeres terrenales que el obispo Íñigo de Baiterra, a través de esta iconografía, de estas imágenes, estaría lanzando un mensaje de carácter admonitorio a los receptores de las imágenes, pero que a su vez sabemos que Íñigo de Baiterra llegó a tener familia, si no me equivoco, llegó a tener familia, por lo tanto, me he dicho que no había sacerdotes aquí presentes. Bueno, pues a Dios rogando y con el mazo dando, pues algo similar es lo que haría el obispo Íñigo de Baiterra. Es algo muy curioso porque a través de la decoración marginal de las imágenes que piensa el obispo está lanzando un mensaje que realmente él, con la vida que llevaba, con la suntuosidad de la capilla, con la suntuosidad de la tumba en la que están enterrados sus padres, el gran arcosolio con el sepulcro de los Baiterra, Fernández de Heredia, que tenemos también en la misma capilla, bueno, pues es un mensaje un poco contradictorio, ¿no? Esas imágenes admonitorias que advierten del peligro de caer a los placeres terrenales y los placeres terrenales de los cuales disfrutaba el propio obispo Íñigo de Baiterra. Sí. Estoy un poco como cuando voy a la playa y no me llevo crema, que me voy a casa y me he quemado, y no he traído nada preparado y bueno, pues... Bueno, y para terminar el volumen, no sé si, ha excusado su presencia el arquitecto de la diócesis, Ángel Albert. Lucía Perete, no sé si está ya, me decían que estaba aparcando, no sé si está en la sala, creo que no. ¿Está? Pues llamamos que suba Lucía Perete, poco a poco. Bueno, el artículo, mientras ella sube, vamos introduciendo, se llama 2 ejemplos del descrédito de la arquitectura policromada valenciana del siglo XVII, los campanarios del Salvador y Santa Bárbara de Zucaina. Bueno, Lucía es restauradora del patrimonio artístico. Ha estado activa también en la ciudad de Segorbe, ¿no? Ha restaurado recientemente la Capilla del Salvador y la fuente, ¿no? La fuente de la Glorieta recientemente. Es una de las grandes profesionales de la restauración arquitectónica actualmente en la Comunidad Valenciana y trabaja habitualmente para la diócesis de Segorbe-Castellón. Y antes de dejarla a ella, ¿no? que comente lo que crea preciso. Este artículo parte de
de un problema que tuvo la Delegación de Patrimonio Cultural de la Diócesis hace unos 3 años con la restauración del campanario de Villahermosa del Río. Claro, nosotros actualmente, cuando vamos por un casco urbano de cualquier ciudad o pueblo de interior, nos hemos habituado a ver la piedra vista. La piedra vista muchas veces, mampostería, ladrillo, una serie de elementos de las epidermis de los edificios que nunca fueron concebidos para ser presentados de esa manera, ¿no?, al exterior, porque realmente los edificios iban revocados y muchas veces, o la mayor parte de las veces, policromados. Pues este artículo un poco es una crítica a todo lo que nos hemos tenido que escuchar en la delegación por parte muchas veces de los propios municipios o de parte de sus vecinos, a partir de restauraciones que han recuperado esas epidermis policromadas de esos mismos edificios. Ellos no llegaron nunca a comprender lo que se hacía y este artículo sobre el caso concreto de Villahermosa del Río, pero sobre todo de Zucaina, el campanario de la iglesia y uno que no se llegó a hacer, que es el de Santa Bárbara, pues viene un poco a hablar de ese desconocimiento de los cascos históricos. Nosotros tenemos un casco histórico bien de interés cultural y muchas veces existe una cata de colores y unas circunstancias históricas, sobre todo en el siglo XVII, XVIII y XIX, se policromaban el exterior de todos esos edificios. Pues ahora Lucía va a plantear un poco este camino, ¿no?, esta circunstancia. Buenas tardes. Esto es una encerrona. A mí nadie me había dicho que tenía que hablar. Entonces, si él nos ha llevado crema, yo no he cogido ni bañador. Nada, yo lo único que puedo decir así es lo que él está diciendo. Es decir, nosotros llegamos a restaurar un campanario, un edificio, una iglesia, una fachada en concreto, y evidentemente cuando se montan los andamios y accedemos y nos acercamos, lo primero que hacemos es hacer catas. Y si cuando hacemos catas vemos que quedan restos de color, porque en origen había color, pues no nos toca otra que hacer un estudio de los restos que queden para ver si podemos leer la estructura decorativa que existía, si quedan suficientes restos, y si quedan, pues proponer que se recuperen, evidentemente. Y normalmente nos encontramos, pues como ha dicho David, con el ataque frontal de mucha gente que lo que quiere es que siga marrón, que siga la piedra vista, que siga como lo han visto siempre. Además, es curioso que siempre nos dicen, esto siempre ha estado así, nadie lo recuerda de colores, ningún abuelo de aquí lo recuerda de colores. Claro, es que el campanario tiene 300 años y tu abuelo tiene 80, pues nadie lo recuerda de colores. Pero si los restos están y los podemos determinar cómo estaban, pues lo normal es recuperarlo tal como lo ha concebido el que lo ha erigido en su momento. Aparte de que no solo porque se policroman para que se vean desde lejos, para que se proclamar una elegancia, una fastuosidad, un poderío y para embellecer el pueblo, sino para proteger las fábricas. Es decir, la piedra vista evidentemente se estropea mucho más rápidamente con los vientos, con las lluvias, con los hielos, con el sol, si está al aire, que si está enlucida con un mortero, que si está protegida por unas capas de cal, y para eso se hace. Entonces, lo normal es que nosotros le devolvamos su estructura y su aspecto original. Y sí, hemos tenido que sufrir mucho. Y además, muchos ataques. Y además muchas de estas actuaciones incluso han contado con el apoyo documental. O sea que documentalmente no solo las catas de restauración indicaban la existencia de colores y repertorios cromáticos, de laboratorio, sino también los propios documentos hablaban de... Y análisis de laboratorio. En la Ermita hemos hecho análisis de laboratorio. Por ejemplo, es muy interesante porque el primer ejemplo de Zucaina, que es
de la comarca del Mijares, El Salvador, se recompuso el campanario tal cual era históricamente, y en el segundo ejemplo, que es la ermita de Santa Bárbara, había un análisis aún más preciso de la Universidad Politécnica de Valencia con expertos a nivel mundial. Pues no solo no fue aceptado el informe por el propio ayuntamiento, sino que tampoco por la propia Consellería de Cultura. O sea, esto es, digamos, lo que está diciendo Lucía, ¿no? Es una complicación muy fuerte a nivel de intervención patrimonial, y estamos en una ciudad, ¿no?, con mucho patrimonio. Claro, el tema es que donde sí hay documentación, porque hay fotografías antiguas en las que se aprecia, en Villahermosa tenemos muchas fotografías antiguas donde puedes apreciar que el campanario estaba pintado de blanco. Lo que pasa es que se ve muy malamente, pero se ve. Pero en el caso de Santa Bárbara, además de que haya una documentación escrita, están los análisis, y los que no quieren, Consellería directamente dice, vale, es verdad, estaba policromada, lo vemos, pero no lo pintéis de blanco, pintadlo de así un poco crema. Pues yo no lo pinto un poco crema. Yo soy restauradora, este señor es historiador, los decoradores son otro oficio, y el que quiera decorarse su fachada del color que le guste, pues que se contrate a un decorador. Nosotros tenemos que ser respetuosos con la historia, íntegros, y no lo vamos a pintar de crema porque haya gente que diga que es que el blanco le choca. Pues, y así vamos. Y ya. Con esta intervención finalizamos la presentación del número 4 de Yuste. Como habrán podido observar, hay una calidad en los colaboradores, en los autores de los artículos. Yo sigo pensando y sigo diciendo lo que comentaba al principio. Esta es una publicación, este número es una publicación muy interesante bajo el punto de vista histórico y científico, y, ¿por qué no?, literario también, literario de nuestra comarca, y literario pues, en la amplia concepción de la palabra. Ya, sin más, damos por finalizado esta presentación. Agradecerles de nuevo la asistencia a la misma y emplazarles para el año que viene, por estas mismas fechas, que si Dios quiere estaremos con el número 5. Muchas gracias.